Sean bienvenidos todos a este podcast aquí en Selecciones. Con nosotros se encuentra Luis Rebollar, amigo, empresario de muchos años, en donde, pues, justo, ¿no? Quiero irme al grano y quiero conocer la historia de Luis, ¿no? Él nos va a contar a toda la audiencia. Y a partir de esta historia, pues, vamos a estar encontrando todos estos negocios que acompañan a Luis, ¿no? Vamos a hablar de muros verdes, vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Antes que nada, Luis, bienvenido a tu podcast, aquí en la revista Selecciones. Cuéntanos, ¿quién es Luis Rebollar? Gracias, Dani, y gracias, Selecciones. La verdad es que al final de hoy, ¿qué vamos a hablar de selecciones? ¿Y qué es selecciones? Selecciones habla de lo selecto, ¿no? De esto. Y por eso yo lo agradezco, el trato. Sin embargo, tú sabes que siempre he venido haciendo las cosas desde algo muy humilde, ¿no? Desde algo muy básico, incluso cuando los nuevos proyectos que traemos se hacen desde una perspectiva mirando hacia arriba las cosas, ¿no? Entonces, hoy pues te agradezco que nos hayan invitado a Selecciones y por supuesto que estoy feliz de, si así lo consideran, pues de compartir, ¿verdad? Porque muchas veces se ven las cosas como muy sencillas, y también cuando yo daba conferencias para emprendedores, tú te recordarás, Dani. Bastantes, Luis. Está muy buenas. Yo decía que a veces parece injusto porque se sube alguien que logró algo y lo cuenta como si fuera muy muy fácil, ¿no? Y en realidad, pues sí, a toro pasado todo parece fácil, pero hay unos caminos bien complicados que es donde yo creo que 99 de cada 100 se bajan. O sea, cuando encuentras esos topes, cuando encuentras eso que te desmoraliza, o sea, eso te manda para abajo, te manda a la lona, ¿no? Sí, justo creo que este es el momento ideal donde queremos profundizar y conocer a Luis, ¿no? Cómo es que empezó su historia, cómo es que platicábamos, ¿no? Hoy en día tienes una hacienda, veía estas fotos hermosas de tu casa, y en algún momento tú decidiste dejar de estar ahí para ir a la ciudad, y ahora regresas ahí, ¿no? Pasa toda esta transición, y sí quisiera saber de dónde es Luis Rebollar, dónde crece, qué estudió, y a partir de ahí cómo es que se involucra en esta parte empresarial, ¿no? Que a mí, en lo personal, que yo te conozco, me sorprende tu historia, Luis, de verdad. Ah, amigo, te agradezco. La verdad es que, mira, bueno, lo último, por ejemplo, que hemos hecho antes de llegar a la historia, ¿no? Lo último que hicimos aquí en el metro, que es algo que de verdad lo llevo muy, muy sinceramente en el corazón, independientemente de todo el ruido que se pueda hacer ahí, pues, dentro de los jardines que se hicieron en el subterráneo. Sembrar en el subterráneo son los únicos jardines en el mundo que existen dentro de un andén del metro a 50, 100 metros de profundidad. Están vivos y funcionando bien. Entonces, si no has ido, te sugiero que vayas. ¿En qué estación? ¿En qué estación está? Se encuentra en Tenochtitlán, prefiero decirle Tenochtitlán que Zócalo, ¿verdad? Okay, Zócalo. Pero están en Revolución, Tenochtitlán, se encuentran en Viaducto, en General Anaya, Villa de Cortés, San Antonio, y fueron jardines con plantas naturales. Entonces, eso te lo quise comentar porque además de estar siendo una tendencia ahorita pues fuerte, pues porque hay quien le gusta, quien no, quien está de acuerdo con eso, ¿no? La verdad que se hace con el sentido de ayudar a las personas, y te voy a contar por qué llego ahí. ¿Cómo llegas a hacer eso? ¿Desde dónde empieza? Esto es una locura, bro. O sea, sí, mi vida, y por eso hoy amo tanto la dualidad y me encanta vivir como tantas vidas, cuantas pueda. ¿Sí me explico? Me encanta andar sin zapatos, me encanta comerme una tortilla con salsa, me sigo comiendo, o sea, como todo eso lo sigo disfrutando de una manera, igual que si ahora puedo comer un alimento diferente, también lo disfruto y no me pesa ni me duele. En un puesto, no, como en un restaurante, lo que sea, y es disfrutarlo. Y esto me ayuda, pues porque mi origen, mi abuelo fue presidente de Valle de Bravo, pero viví una infancia muy complicada, pues por mi papá, pues que tenía pues un vicio de alcohol, ¿no? Entonces, en una ocasión, recuerdo, yo tenía 14 años, 15 años, iba a cumplir ya 16, perdón, y le dije a mi abuelo, me tengo que ir,
pues tengo que ir, o sea, yo creo que aquí me cuidan, me siento protegido dentro de lo que no había no sobraba el alimento, pero estaba para vivir, ¿no? Y en un lugar donde me gustaba vivir. Pero yo siempre me he sentido retado, o sea, tú sabes y me conoces que siempre tengo que buscar algo más, algo más. Me sentía insatisfecho con lo que estaba ocurriendo, así es que le pedí, por favor, me apoyara con irme de la casa. Iba a cumplir 16 años, entonces salgo, voluntariamente me voy. Okay. Me voy. Unos a los 32 todavía ni salen de su casa. Siguen estudiando. Y siguen siendo financiados por los padres. Pero entonces me voy. Y sí, el recuerdo más hermoso de mi abuelo fue que cortó aquí del pantalón, ¿no? La bastilla del pantalón donde va el cinturón está doble, ¿no? Lo cortó y me dijo, ahí te van. No me acuerdo, eran viejos pesos, porque ustedes ya no saben, tú ya eres millennial, güey. No sabes lo que era en los viejos pesos. Pero antes, imagínate lo que tenemos más 3 ceros. Ok. Ajá. Entonces, si me dio 3,000 pesos, ¿no? 3,000 pesos. Me dio 300,000. Ok. Entonces, esos 300,000, que eran 3,000 pesos, los enrolló. Y los metió en mi pantalón. Okay. Ajá. Y dijo, no te lo quites, hijo. Los vas a necesitar. Para no hacerte el cuento largo, y ni quiero aquí tocar violines porque no me arrepiento, ni me duele, ni nada. En ese momento, cuando uno trae un objetivo, no te das lástima a tú mismo. O sea, alguien te puede ver como una persona, pues no tanto miserable. Dormí cuando me quedo sin dinero, en la bodega de una escuela donde el conserje me dio chance de dormirme de una preparatoria, y ahí me dormía. Y dormí más o menos como 1 mes y medio, pon tu situación de calle en esa bodega, pero cuando uno trae esas ganas de lo que viene, no te importa el camino, o sea, no te importa lo que vas a pisar, dónde vas a dormir, si vas a comer bien, no vas a comer bien, no lo traes, tú traes un tema de frente. Cuando llego a la ciudad, es muy triste y es un tema que invito a reflexionar a autoridades, a empresarios, a organizaciones. Llegué siendo un menor de edad, y a un menor de edad no le dan trabajo porque es peligroso, pero tampoco le dan de comer. Si está solo, quedas desamparado, porque ya a los 16, 17, que ya te ves más grande, pues ya no eres un niñito. Pero tampoco eres un adulto, sigues teniendo pensamientos de niño. Para no hacerte el cuento largo, a los 16 años, le agradezco a un ingeniero que me dio trabajo. Él había ganado una licitación en el metro para limpiar el metro, donde tiran toda la cochinilla de esas parrillas que están, ahí van tirando cosas de los respiraderos. Nunca había visto ratas tan grandes en mi vida, hermano. O sea, nunca había visto ratas tan grandes, así, cabrón, de verdad. Y una cola fea, y a mí me daban son de los animales que más terror me dan. Y luego que te hagan acá. ¿Y si le hacen, no? No, sí, te atacan, o sea, no te atacan, pero sí como es amedrentarte, y sí me amedrentó. Me dio un chorro de miedo. Hermano, tenía que sacar costales de la melcocha esa que cae allí entre agua, orines, lo que tú quieras, para limpiar. Esa era mi labor con varias personas. Agradezco el trabajo que me dio esta persona. Me echaba el costal en la espalda y lo llevaba hasta la estación para sacarlo del túnel. A mí me daba terror los túneles del metro. O sea, y después tenía que viajar en el metro. Iba hasta Xochimilco desde el norte, así aprendí a ver muchas cosas, así aprendí Excel, así aprendí muchas cosas técnicas, las aprendí leyendo en el metro. El metro era parte de mi escuela, pero lo que no toleraba era el sueño en el metro. Me daba miedo al principio, pero una vez que ya dejo este trabajo y sigo con otro que trabajaba con un carpintero hasta el sur de la ciudad, en Xochimilco, yo me acuerdo. Estamos hablando con 16 años, 16, iba a cumplir 17. Entonces, yo sentía que las personas en el metro, pues como que sobreviven, ¿no? O sea, sobreviven al día a día, es gente trabajadora, aunque se sube de todo, pero en realidad los que lo usan para transportarse, hay gente que vive 4 horas en el subterráneo. Así es que después, como tú sabes, yo en esa hambre de trabajar y demás, pues
hice una preparatoria abierta, después hice la universidad, puse una compañía de tecnología, me preparé y la compañía de tecnología funcionó. Tuve más de 480 empleados. Sí. Hicimos proyectos muy grandes de tecnología de digitalización en el país y después regreso a lo básico, a lo que yo quería, que era de donde nací, las plantas. Y lo primero que se me ocurrió fue el metro, hace muchos años. Luego, no hay oxígeno allá adentro, por eso la gente le da sueño, por eso se marea, hay gente que se desmaya en los subterráneos. Un caso famoso y pegó en TikTok. Sí, y ese porque se hizo famoso, pero hay un chingo que no se hacen famosos. O sea, la gente se desmaya con frecuencia, porque no hay, y ¿por qué se desmayan? Entonces empiezo yo, como ya tenía un poco de centavos, ¿verdad? Contraté a un biólogo, no, un ingeniero agrícola, e hice un equipo con ellos. Yo soy el apasionado de las plantas, pero tampoco lo hago solo, porque era un tema fácil. Entonces empezamos y creamos la compañía de Te Quiero Ver de México. TQV, de crear jardines verticales en las paredes, en las azoteas. Es mi sueño que cuando alguien llegue en avión, en lugar de ver azoteas grises, tendederos y todo este rollo, vea hortalizas, vea árboles, temas frutales. Siento que eso nos daría una imagen de cualquier persona que nos visite y llegara en avión, dijera, abajo vive una sociedad próspera y responsable. Y justo platicando de eso, Luis, y más esa transición increíble, o sea, que haces en la parte de negocios de tecnología, posteriormente TQV, ¿qué sucede ahí para que entres a TQV? ¿En qué momento te nació esa intención de hacer jardines verticales? O sea, ¿cómo brincas de tener una empresa de tecnología a interesarte en a esta parte? ¿Será por esos inicios en los cuales llevabas esa parte de naturaleza? Sí, bueno. ¿Has crecido? ¿Qué fue lo que te acercó? Yo, pues finalmente, soy de origen campesino, ranchero, ¿no? O sea, yo nací con la tierra, yo me comía la tierra. Sí, aquí no me la como, está muy sucia. O sea, todavía, ¿no? Sí. Entonces, amo las plantas, la tierra, el agua, ¿no? Y una vez de esos viajes ya de trabajo, ya con una persona empieza a viajar para recibir algunos premios, tú sabes, en más de 15 países, premios de tecnología y demás, pero seguía yo como incompleto. ¿De tecnología? Sí, de tecnología. Sí, y entonces yo seguía con lo mío. Entonces una vez que ya la encarreré, encuentro un buen director y digo, gracias, me voy, ¿no? Y entonces lo que creaste. Me voy de eso, sigo siendo parte, pero sí, me voy a sembrar. O sea, y entonces por eso compro pues una finquita allá donde yo había nacido cerca, y en esa finquita empiezo a cultivar mango, guanábana, zapote, el café desde la planta hasta mi taza, etcétera, donde ya puedo hacer lo que yo quiero. Entonces, regresando a esto que te comentaba, cuando yo veo esto, luego, hemos creado en la ciudad un zoológico donde creemos que somos libres, pero no es cierto. Una persona que se levanta a las 4:30 de la mañana para llegar, se sube al metro a las 5, llega y está oscuro, y se mete a una oficina, y está oscuro. Bueno, está iluminado, pero nunca ves la luz del sol. No, es como una cárcel. Es más, no sabe, exacto, es un verdadero zoológico que nos hemos armado para nosotros. Y de ahí, en ese mismo zoológico, le echamos tanto concreto que hicimos un zoológico y una alberca. ¿Y por qué no se va el agua, güey? Pues porque no hay tierra, ¿no? Porque no hay permeabilidad. Y es como tú hicieras una albercota enorme con hoyitos así, pues por eso nos inundamos. Pero para no salirme del tema, yo considero que yo quería traer como eso donde yo me sentía tan feliz, esa tierra, ¿no? Lo quería traer a la ciudad. Entonces, ¿quién te convenció? Pues yo siempre he estado convencido de traerlo, sí, o sea, siempre. Tú decías, yo quiero un muro vertical, ya tenías esa idea. Sí, pero fíjate que yo no soy el creador de TQV, de los muros verdes en el país. No, o sea, ya se daban. Porque ya empezaban a hacerlos. Parece muros verdes y es TQV. Sí. O sea, hoy en día sí, el que creó los muros verdes es TQV. Pero sí, gracias a Dios y a la pasión que le tengo y todo este rollo. Lo que sí,
Los que los empezamos a hacer de una manera diferente fuimos nosotros. Ok. Porque antes, y yo estuve incluso en el diseño de los primeros del periférico, ¿no? Ok. Entonces, cuando se hicieron con geotextil y todo este rollo, entonces después yo veo que había una gran oportunidad de meterle tecnología y mejorarlos, donde se regaran bien solos, donde hubiera una buena dispersión de la humedad, donde hubiera una buena oxigenación de las raíces, no en bolsitas de tela, eso es una vacilada. Ay, Viven. sí, porque Sí. muchos lo han intentado y terminan siendo... Sí, hijo. mira, no hay nada peor Ujú. que no tener algo vivo aquí, que tener un cadáver aquí. Es decir, si lo siembre para que se muera, se va a ver peor. Ok, sí, eso sucede. O sea, ver un muerto en la pared, ver los cadáveres de las plantas en las paredes, eso está peor. Pero regresando otra vez al tema del metro y por qué, cuando tu pregunta es por qué creo Te Quiero Verde, yo lo traía desde siempre. Entonces, cuando traía esa idea, no solamente del metro, sino de la ciudad, cambiarla de otra forma, o sea, es traer como esa tierra y como traer esas plantas a la ciudad. Cuando empiezo a ver que hay tanta oportunidad, pero tan poquita demanda. Era un Poquita negocio demanda. Sí, No había demandas. Por No eso, había ¿cuánto demanda. empezó TQV? en el 2012. 2012, sí, era el boom de En el 2012. Google Ads, todo el tema de... Sí, redes, no sí. había demanda. No había demanda. No había demanda. Sí, Y después, a pesar de que había Google Ads, ya teníamos Google Ads ahí. En ese tiempo. Y fuiste de los primeros. Fue de los o sea, primeros de hecho, de esa es Google otra Ads. historia que Sí, es que cierto. igual fuiste de los primeros en que invertir en esas plataformas Sí. y después de ti llegaron a... Sí, por eso en la compañía de tecnología me hice tan famoso, cabrón, y recibí press por todos lados. Y una, porque yo siempre hago lo contrario. Tú sabes que ahí en la de tecnología era digitalización de documentos. Que terminamos otra historia hasta en el Senado de la República con muchos temas, ¿no? O sea, De la digitalización, registro agrario nacional, o sea, Pemex, los primeros post petroleros. sí, Pero yo gané los premios con Canon, pero no porque yo fuera el mejor, sino porque era el único que pensaba diferente. Todos decían, yo mis copiadoras, y yo esto, y yo la tinta, y los entiendo porque sus hijos estudiaron y comieron y crecieron con la tinta y el papel, y yo siempre voy a lo contrario, ¿no? Pues yo voy para que no uses el papel. Yo Sí, voy sí, para sí. que no imprimas. ¿No? Entonces Muchas todo se empezó a hacer innovaciones en rebote. TQV. Muchas innovaciones de tecnología en la compañía de CPBI, que era la de tecnología, pero llegó un momento en que dije, me voy hacia lo de Te Quiero Verde y vuelvo a rebotar ahí, Ujú. donde empezamos a trabajarlo desde otra manera, construimos nuestros propios paneles. Esos mismos paneles, creo que tú te enteraste en alguna ocasión, Sí. que te lo comentaba Dani, me fui a España y para la Agenda 2030 de la ONU en el Palacio de la Magdalena en Santander, porque presentamos justamente este tema de innovación de cultivo en las ciudades para la Agenda 2030 de la ONU, en el tema del medio ambiente, en el tema de disminuir también el hambre, porque podemos cultivar en las ciudades, y un tema también de salud. Entonces, ¿por qué me gustaba tanto Te Quiero Verde y esa transformación? Porque los alimentos que estamos consumiendo cada vez están más complicados. Tú te das cuenta que si te compras tu bonito reloj, Ujú. tu camisa cool, Ujú. ay, ¿qué marca es? Tiene dry fit, no sudo, ¿no? Mi reloj me marca esto y me marca lo otro, además está súper padre, y si pierdo mi iPhone me dice dónde está, ¿no? O sea, pero lo que te echas a la boca, no te preguntas. ¿Estás de acuerdo? O sea, lo que te comes no te preguntas, oye, Hablando de los tacos, sí, ¿no? y este perejil, ¿lo regaron con agua limpia o sucia? Porque todo el perejil, todas las legumbres son agua, güey. O sea, son 95% agua. Punto número 1. Punto número 2, cuando lo cosechas y te tardas 3 días en que llegue al supermercado y en que te lo comas, pues ya perdió más del 40%, 60% de sus propiedades alimenticias. Entonces, por eso esto de empezar a cultivar en la ciudad a mí me encantó. Ahora es un éxito, pero hace 15 años no había demanda, amigo. Estamos medio empezando a cambiar. Entonces, regresando, cuando yo empiezo a pensar de mis traumas de niño del metro, decir, yo me acuerdo qué miedo me daba eso, ¿no? Yo me acuerdo qué calor se siente allá abajo, qué falta de oxígeno allá abajo. Y ya después, cuando contrato a los biólogos, me lo vi, ¿cómo está el aire allá abajo? Porque si la neta vamos a ayudar en algo, o la verdad solamente vamos a hacer el greenwashing que hacen el 98% de las compañías, ¿no? Ahora todos son green, todos son orgánicos, ¿no? Y no está regulado.
Entonces, para no hacerte el cuento largo, me dice el biólogo, a ver, ya hicimos este estudio y efectivamente en los túneles está más contaminado incluso que afuera. ¿Por qué? Porque todo ese aire que llega de afuera se concentra en un lugar, ¿no? Entonces, dentro de los andenes, en las estaciones del metro, evidentemente todos los como metales pesados, principalmente dióxido de carbono, que todos lo sacamos, imagínate, viajando con miles y miles de personas. Hacía yo la broma del metano, porque no es que haya gases metano como tal ahí, porque esos salen también de la basura y el lodo que se hacen esos gases, pero me refiero también a los gases de los humanos, ¿no? O sea, en un vagón no me digas que se los aguantan, ¿no? Eso también es metano. Sí. O sea, tenemos dióxido de carbono, metales pesados y todo se acumula en el andén. Por eso no prendas un encendedor. Sí, digo, no va a encender, pero ¿quién no lo hizo? ¿No? ¿Quién hizo la prueba? Porque eso sí enciende, güey. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que adentro las personas viven mal en el metro. Y se enferman un poco más. Lo que hice fue crear una iniciativa que se llamó Verde Subterránea y que está sonando fuerte ahorita en el país. Unos a favor, otros en contra, una gente emocionada, unos viejitos regando, un chavito en una patineta se hizo famoso en un TikTok porque dice, no, me encontré un pulmón aquí adentro, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo propongo, la había propuesto desde gobiernos anteriores, y yo, la verdad, no soy de ningún partido político, tú sabes que esa parte para mí, sí. Demás no. Sin embargo, pues sí, debo de agradecer, porque cuando lo presento ya te platicaré de la carrera de Climate Race que organicé en pro del medio ambiente, pues me invitan como ambientalista a una rueda de prensa donde estará la jefa de gobierno, ¿no? Okay. Entonces le comento de esta prueba y de qué le parecería tener plantas en un subterráneo. Y me dice, no, si las de afuera no viven, ¿no? Las de adentro está muy complicado, Luis. ¿Tú lo logras? ¿Tú puedes? Sí, ¿no? Yo puedo hacerlo. Y si no viven, no me pagues, ¿no? O sea, yo pongo mi muestra. Para que veas que tanto confío en y entonces fue Juanacatlán. Entonces, en septiembre del 2025, sembramos una gran cantidad de plantas en la estación del metro Juanacatlán, okay, que se viralizó también en aquella época, y hay plantas que sembré en aquella época y que siguen vivas ahora, las mismas. Otras se las han llevado, otras sí se han muerto, pues porque es normal. Entonces, desde ahí llego con el resultado, oigan, van 8 meses. Y hay plantas que todavía están desde hace 8 meses vivas hoy en día. En un subterráneo. La gente ha tenido una gran aceptación, los que viajan en el metro, porque la mayoría que opinan son gente que ni se han subido, ¿no? Exacto, sí. Al metro. Y tú hasta te tuviste que enfrentar a las ratas y todo. Tú conoces el contexto. Yo conozco bien. ¿Qué es estar ahí, no? Entonces, yo sí lo viví, yo sí lo usé, yo sí me metí hasta la porquería que se tiran. Una anécdota ahí es que me divertía, porque tenía 16 años, todavía sí. Me divertía coleccionando INES, ¿no? Y los INES eran los IFES. Que eran los INES de ahora. Entonces, hacía unas torres así. De las que dejaban. Pues sí, porque los carteristas sacan dinero y aventaban las carteras. Aventaban por la ventana. Entonces, en las vías hay muchas carteras. ¡Wow! Ese es muy buen dato. Sí, está muy chistoso eso. Entonces, yo supe, yo viví esa etapa, yo sé lo que es estar adentro, que tampoco es que lo estoy satanizando, está horrible, la gente se va a morir, está en todo el mundo. Y no solamente es México, en todo el mundo pasa esto. Pero sí, efectivamente, gracias a esto, y sí agradezco ahí sí a la jefa de gobierno, porque fue Clara Brugada la que dijo, creo, ya lo hiciste. Y ¿sabes qué? Es el primero en el mundo que se hace. Y la cantidad, por ejemplo, cada metro cuadrado, Dani, capta más de 250 gramos de partículas contaminantes en el ambiente. Ese hollín, esos metales pesados, lo que se hace negro, ¿no? Lo capturan las plantas. Y el dióxido de carbono. Entonces se hace una simbiosis maravillosa. Y generan oxígeno. Porque con eso que captan,
con la luz de cultivo y con el dióxido de carbono de las personas, que a nosotros mismos nos hacen daño, pero a ellas les hacen bien, ese alimento, esa energía para hacer la fotosíntesis, es donde sale el oxígeno para las personas. Entonces, afortunadamente, ya están, como lo dije, en 9 estaciones del sistema metro en el subterráneo. Si las ven, por favor, yo sí pido a la audiencia que los cuide, que los proteja, o sea, cada planta, Daniel, representa el anhelo de un futuro mejor. O sea, todas esas plantas también representan mi visión de ver el futuro. Entonces, si alguien ve que se las están robando, que es la plaga más fuerte, somos nosotros mismos. Se roban las plantas, Dani. Se orinan en las plantas, Dani. Se han orinado en las plantas. Hay personas que van y se las llevan y las echan en una bolsa. Entonces, pusimos unas equeverias, solo una parte, que quedó hermoso, Daniel. O sea, equeveria es una planta nativa mexicana. Ajá, de la familia. En pantalla, para que la vean. Ajá, es una equeveria y pusimos una gran cantidad de equeverias porque es de la familia de las suculentas. Suculentas. Y esto no requiere mucha agua. No requiere mucha agua, pero sí requiere luz y sí también de oxígeno, pero es una planta que a mí me representa, que a todos los que hemos sufrido y trabajado y hemos tenido resiliencia nos representa. Porque esas plantas, excepto que se las roben, pueden aguantar sequía, pueden aguantar maltrato, pueden aguantar que las tiren a la basura, sacarlas y volver a vivir. Entonces, para mí, ese jardín, esa parte de esas miles de plantas que se sembraron, más de 24,000 plantas en el metro, esas plantas representan justamente esa resiliencia de nuestro país, de nuestra ciudad. Entonces, cada vez que una persona se la roba, atenta contra esas cosas que hacemos. Entonces, si alguien está de acuerdo con esas plantas o no está de acuerdo y está en desacuerdo que alguien se robe las cosas, pues sean valientes, levanten la mano y digan, no hagas eso. Tómenle una foto, pongámonos en evidencia, hagamos cosas grandes, Dani. Entonces, por eso hay tantas plantas en el subterráneo. Están ayudando a muchas personas. Yo espero, ¿verdad? Y yo las voy a mantener vivas, Daniel, de aquí, con mi mantenimiento y con mi cuidado de mi equipo, hasta diciembre del 2026. Sí, por supuesto, tiene que haber, no es tan costoso, o sea, lo que decía de la remodelación, fuimos el 0.025% de la inversión que hicieron. O sea, nada, y te lo juro que es de las cosas, no yendo a lo mecánico porque eso es algo muy importante, pero de las cosas estéticas, más allá de lo estético, tiene un gran beneficio social en la salud. Entonces, sí, ojalá que después de ahí, que en el 2027, no lo haga yo, lo haga quien sea, el metro que tiene que cotizar, que alguien las atienda. Eso es normal. Es que no se viven, ni tú vives solo, cabrón, ¿no? Oye, es que de estas 26,000 plantas llega una de esas que son bien amarillas y le toman una foto a la que se murió y dicen, miren cómo no funcionan. Tómaselo a todo, ¿no? Y imagínate que pones a 24,000 personas aquí, te lo juro que vas a encontrar unas jodidonas, a un viejito, ¿no? A un bebé que apenas va saliendo. Es normal, señores. Y es naturaleza, estamos hablando de esa algo vivo. No estás hablando de un iPhone que garantía o que, oye. ¿Qué otra especie aparte de ti? Quizá lean que tenga piojos por ahí, o nocivo, ratones por ahí que pudiera haber. Pero ¿qué otra especie biológica tienes cuando viajas? Ninguna. No, ninguna. Entonces, esto nos convierte en la primer ciudad del mundo en cultivar en los subterráneos del metro. Y pregúntame si es la única en el mundo. ¿Es la única en el mundo? Sí. Y te voy a decir que cuando lo puse, estoy muy orgulloso. Cuando hice la de Juanacatlán hace un año. Acabo de poner el primer jardín en un subterráneo en el mundo. En el mundo, el primero. Estoy muy orgulloso. Va para Wikipedia. Ya sabes cómo somos. Mi país es lo mejor que tengo. Pero somos cabrones con nosotros. Estúpido mexica, ignorante. ¿Que no sabes que en otros países ya están?
como Asia, como todo este rollo. Pero sí, puta madre, pues sí soy mexica, ¿no? Sí. Pero ignorante no, cabrón, ¿no? Porque ya lo estudié. Pero aún así, punto que lo pusieron la semana pasada, en un mes me voy a Asia. Y di un recorrido, Japón, China, Singapur, o sea, Europa también me dio otra vuelta. No hay, Estados Unidos, poco, y huele hasta feo su metro, con todo respeto, ¿no? Lo confirmado. No hay. Ya le fuiste a escribir al suscriptor, mira, ya me fui a dar la vuelta a medio mundo, te confirmo que no hay. Para que te respondan. Sí. No, pues sí hay. Sí, soy un mexica, sí, ignorante no. Okay. Ya lo vi, ya lo revisé. Y el país más impactante que he visto en mi vida en tema de sustentabilidad hasta ahorita es Singapur. Sí, definitivamente nos lleva mucho tiempo. Es un país que también se empezó a armar hace 35 años. Okay. Ajá, y empezaron con una política también interesante en contra de la corrupción real, ¿no? No poniendo a sus propios cuates para que ellos te califiquen. No. Allá un tema que no es porque tú me ayudaste en la campaña, ahora eres el director de aquí. Tú me hiciste esto. No, todo se hizo por mérito y no por... Pero tampoco tienen un jardín verde. No, pero no existe adentro. Tampoco adentro, no existe. Ni en Singapur. Sí, no existe ni en Singapur. Entonces... Es increíble esa historia. De hecho, esta parte ambiental, yo me quedé en la parte empresarial que conozco y podríamos profundizar e irnos horas de platicar en eso y dar consejos de emprendedurismo, y esta parte ambiental me sorprende, ¿no? O sea, hasta dónde ha llegado TQV, ¿no? Y que a veces uno como persona, o al menos yo puedo hablar por mí, que me quedo en la parte empresarial, y tal vez mi juventud, o no sé, es como ese ámbito de tener dinero, tener más poder y demás, y ahorita nos acabas de dar un plot twist, se podría decir, ¿no? O sea, ese sentido de que los negocios va con un sentido personal, ¿no? Ese sentido de conciencia social, que a veces muchos olvidan, y en lo personal a veces se me va, ¿no? Y cómo es que esa historia tuya desde el inicio se ve reflejada ahora en esa parte ambiental, y la parte empresarial súper exitosa, pero termina siendo una transición simplemente, ¿no? Pero Dani, dijiste 3 palabras que te las voy a enumerar y espero que también tú las guardes para ti. Dijiste gente, social. Dijiste medio ambiente, las plantas y todo este rollo. Y dijiste dinero. En el tema de crear dinero, a veces la gente, es el diablo, quiere robar, es un ladrón. Hay 3 ejes donde yo me muevo, principalmente. Sustentabilidad económica, porque sin dinero no haces nada. Solo eres un hater de Facebook, odiando todo, ¿no? Que no fuiste el primero. No fuiste el primero, mexica ignorante. No sé, él tenía sus datos, a lo mejor él sí había ido, ¿no? Y pero lo inventó porque no hay nada. Pero ese es sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental y sustentabilidad social. ¿Por qué ambiental? Porque no podemos crear algo que destruya donde vivimos. Entonces, hay muchas compañías que definitivamente son también necesarias y son depredadoras, ¿no? Pero también pueden hacer algo para contrarrestar esa huella de carbono que traen. Entonces, sustentabilidad económica, sustentabilidad ambiental, sí, y la sustentabilidad social para mí es una de las más importantes. Porque si lo que haces no ayuda a los demás, entonces está destinado a fracasar tarde o temprano. Entonces, si antes de crear un negocio piensas de manera sustentable o sostenible, que al final todo el mundo te puedes hacer una mental y decir, es que sustentabilidad y sostenibilidad, no te hagas rollo, para pronto es lo mismo, van hacia donde sea, ¿no? Que se sostenga a través del tiempo, y que no lastime a los demás, que no lastime el medio ambiente y que deje dinero, Daniel. Es importante. Porque si no deja dinero, solo quedan buenas intenciones. Entonces, más adelante y en tu podcast, si después platicáramos de cuántos negocios tan grandes se pueden hacer desde la sustentabilidad, la clasificación de la basura, convertir la basura orgánica en tierra, vender la tierra, el lixiviado, la popó de los perros, de los caballos, convertirla en algo orgánico, disminuir el impacto que tiene de ensuciar la basura que sí se puede reciclar, ¿no? O sea, hay una gran cantidad
de negocios que se pueden emprender en este sentido. Y los negocios normalmente sustentables se vuelven disruptivos. Y eso genera oportunidades mucho mayores porque te conviertes en el primero. Deja de pelearte con toda la banda haciendo lo mismo, ¿no? Sepárate y solamente crea esto que te estoy diciendo. Sustentabilidad social, sustentabilidad ambiental y, no olvides, sustentabilidad económica. Exacto. Bueno, de verdad, Luis, nos dejas con estas lecciones, más allá de empresariales, ¿no? Sino estos 3 ejes por los cuales se tiene que mover uno, ¿no? Te agradezco demasiado la oportunidad que hayas estado en este podcast. Me encantaría hasta después en algún otro número de podcast que hablemos de esa parte empresarial, porque después hay muchos que buscan esa parte económica, pero como lo pones, si lo piensas en esos 3 ejes principales, yo creo que vas a tener éxito, ¿no? Siempre poniendo en antemano esa parte. Digo, hay chorro de ingredientes más, pero esa es la base. Excelente. Muchas gracias, Luis, de verdad fue increíble este podcast y pues, bueno, esperemos tenerte en los próximos. Ya, como que estuvo rebuscado que aquí, que allá, pero bueno, esto es así, ¿no? Sí, esto no es increíble, Luis. Un placer. Bueno, nos vemos, chicos. Muchas gracias. Gracias.